Bienvenida a esta exploración singular. Hoy nos adentramos en un zoológico muy particular, ¿eh? Uno imaginario, Ajá, poblado no por criaturas de carne y hueso, sino por las bestias conceptuales que habitan, bueno, en las páginas de la filosofía. un bestiario filosófico, podríamos decir. Exacto. Nuestra guía principal son extractos de la obra de Christian Godin. Y la misión, bueno, es descubrir por qué los filósofos desde la antigüedad hasta hoy han recurrido a figuras animales ¿Mm? para dar forma a ideas complejas sobre nosotros, la sociedad, el saber y sobre todo, qué nos revelan estas elecciones. Exacto. No es solo un catálogo curioso, para nada. Es indagar en el poder de la metáfora animal como herramienta de pensamiento. Una herramienta. Sí, veremos cómo estas imágenes, a veces muy directas, otras sorprendentes, funcionan para cristalizar conceptos abstractos y a menudo provocadores sobre nuestra propia naturaleza. Pues vamos allá. Empezaremos con esas bestias que nos hablan de la vida en común, de la política. El lobo de Thomas Hobbes es quizás una de las más famosas y crudas. Sí, sin duda. El hombre es un lobo para el hombre, Homo homini lupus. Una afirmación que resuena con fuerza, ¿eh? Implica que somos depredadores por naturaleza. Bueno, es la imagen que Hobbes utiliza, en Decibe, para describir el hipotético estado de naturaleza. Ajá, previo a la sociedad. Eso es, previo a cualquier pacto social. No necesariamente significa que seamos malvados intrínsecamente, ¿sabes? Sino que, en ausencia de un poder común que nos atemorice, Claro. la igualdad fundamental en nuestras capacidades, incluida la de hacernos daño, y la competencia por recursos limitados, llevarían a una guerra de todos contra todos. Mm, El lobo simboliza esa desconfianza radical y la potencial violencia que, según Hobbes, solo el contrato social y un poder soberano fuerte, el leviatán, pueden contener. O sea que el lobo no es tanto nuestra esencia inmutable, digamos, sino la consecuencia lógica de una libertad sin límites ni seguridad. Precisamente, Es una visión bastante sombría como punto de partida para justificar la necesidad del Estado, ¿no? sin duda. Y es una visión que ha tenido ecos, ¿eh? Pensemos en Freud siglos después, en el malestar en la cultura, Cierto. reflexionando sobre esa pulsión agresiva inherente que la civilización intenta, con dificultad, reprimir. La figura del lobo hobbesiano sigue interpelándonos sobre cuánta de esa naturaleza salvaje persiste bajo el barniz social. Interesante. ¿Y si Hobbes nos habla del lobo que hay que controlar? Maquiavelo, un par de siglos antes, parece aconsejar al gobernante que aprenda a ser un poco bestia él mismo. Jaja, sí, algo así. Pero una bestia astuta. En El Príncipe habla del león y el zorro. Efectivamente. Maquiavelo observa que gobernar solo con la ley, solo como hombre, no siempre es suficiente. No basta. El príncipe necesita saber usar la bestia, y específicamente la combinación del león y el zorro. El león representa la fuerza bruta, la capacidad de intimidar, de aplastar la oposición. De espantar a los lobos, como dice él. Justo. Pero la fuerza sola no basta. Puede ser torpe, caer en trampas. Y ahí entra el zorro. Exacto. El zorro simboliza la astucia, la inteligencia práctica, la habilidad para reconocer las trampas y para usar el engaño cuando es necesario. Maquiavelo le está rompiendo con la moral idealista anterior. Totalmente. La política tiene su propia lógica, ¿entiendes? La de la eficacia y la conservación del poder. El buen gobernante sabe cuándo rugir como león y cuándo maniobrar como zorro. Un realismo político que a muchos les pareció, y les parece, bueno, cínico. Sí, ciertamente. Es una dualidad fascinante sobre las herramientas del poder, fuerza y astucia. ¿Cuál es más importante? Maquiavelo parece decir que ambas, en el momento adecuado. Así Y es. esta idea de animales que representan clases o funciones sociales también la vemos, por ejemplo, en Saint Simon con las abejas y los frelones, los zánganos. Sí, aunque con un propósito muy distinto, claro. Saint-Simon, en su célebre parábola, usa esta imagen para una crítica social radical en la Francia postrevolucionaria. ¿Cómo era? Imagina qué pasaría si Francia perdiera de golpe a sus mejores científicos, artistas, artesanos, banqueros, agricultores, las abejas productivas. Pues una catástrofe nacional, ¿no? El país se paralizaría. Exacto. Pero luego imagina que pierde a toda la familia real, ministros, mariscales, obispos, jueces, terratenientes ociosos.
Los frelones. Los frelones, los zánganos, que según él consumen sin producir valor real. Saint-Simon argumenta que esto sería lamentable a nivel personal, claro, pero no afectaría realmente a la prosperidad del país. ¡Qué provocador! Mucho. Es una defensa apasionada de la nueva clase industrial y productiva frente a la aristocracia y el clero heredados del antiguo régimen, una visión muy ligada al naciente socialismo utópico. Una metáfora potente para redefinir quiénes son realmente esenciales en una sociedad. Cambiemos de ámbito, si te parece, y vayamos al conocimiento y al lenguaje. Ludwig Wittgenstein nos propone una imagen, desconcertante: el escarabajo en la caja. Sí, es una de las experiencias mentales más famosas de las investigaciones filosóficas. Imagina que cada persona tiene una caja y dentro hay algo que llama escarabajo. Vale. Nadie puede mirar dentro de la caja de otro. Podría ser que cada uno tuviera algo diferente o incluso nada. Claro. La palabra escarabajo sigue teniendo un uso en su lenguaje, pero ¿a qué se refiere realmente? Parece un callejón sin salida para el significado. Si no podemos comparar nuestros escarabajos internos, ¿cómo sabemos que hablamos de lo mismo? Precisamente. Wittgenstein usa esto para atacar la idea de que el significado de una palabra, especialmente las que se refieren a sensaciones o estados mentales privados, como dolor, o en este caso la imagen mental de un escarabajo, Ya. proviene de señalar un objeto interno y privado. Argumenta que el significado no reside en esa cosa inaccesible de la caja, Entonces, ¿dónde? sino en el uso público y compartido de la palabra dentro de las reglas de un juego de lenguaje. Aprendemos qué significa dolor o escarabajo por cómo se usa la palabra en nuestra comunidad, no por introspección privada. Es una idea radical, ¿eh? El lenguaje no como etiqueta de una realidad interna, sino como una herramienta social, un conjunto de prácticas compartidas. Eso es. El significado está en el uso, no en la cosa. Me hace pensar en otra imagen alada sobre el conocimiento: la lechuza de Hegel. Ah, la lechuza de Minerva que emprende el vuelo al caer el crepúsculo. Una frase bellísima y enigmática del prefacio a los principios de la filosofía del derecho. Sí, ¿qué nos dice sobre la filosofía? Que solo opera de noche, cuando todo ha pasado ya. En cierto modo, sí. Para Hegel, la filosofía no tiene la función de decir cómo debería ser el mundo, ni de dar recetas para el futuro, ¿sabes? Su tarea es comprender la realidad, el espíritu de una época una vez que ésta ha alcanzado su madurez, su forma completa. Como la lechuza, símbolo de la sabiduría, Minerva, Atena, que es un ave nocturna. Claro. La filosofía llega tarde, cuando el día, la vida activa, la formación histórica de esa realidad ha terminado. Entonces, la filosofía es una reflexión a posteriori. Siempre mira hacia atrás. Exacto. Pinte gris sobre gris, dice Hegel. No puede rejuvenecer una forma de vida que ya ha envejecido, solo puede comprenderla conceptualmente. Vaya. Es una visión de la filosofía como la autoconciencia de su tiempo, pero una conciencia retrospectiva. No es un programa revolucionario, sino un esfuerzo por entender lo que ha sido y es. Una perspectiva que puede parecer conservadora, pero que subraya la profundidad histórica del pensamiento. De la sabiduría nocturna de la lechuza pasamos a los límites de nuestra propia comprensión. Thomas Nagel planteó una pregunta aparentemente sencilla, pero filosóficamente muy profunda. ¿Qué se siente al ser un murciélago? Esa pregunta. Con ella, Nagel pone el dedo en la llaga del problema de la conciencia y la experiencia subjetiva, lo que los filósofos llaman qualia. ¿Qualia? Sí, un murciélago percibe el mundo principalmente a través de la ecolocalización, ¿verdad? Una forma de experiencia sensorial radicalmente distinta a la nuestra. Podemos estudiar su cerebro, su sistema sonar, toda su biología. Pero ¿podríamos saber alguna vez cómo es, subjetivamente, ser un murciélago? Parece imposible ponerse realmente en su lugar, sentir el mundo como él lo siente desde dentro. Nagel argumenta que no, que hay un carácter subjetivo de la experiencia que es irreductible a un análisis puramente objetivo y físico. Podemos saber cómo funciona la ecolocalización, pero no qué se siente al usarla para navegar y cazar. Fascinante y un poco vertiginoso. Sí, esto pone de manifiesto los límites de la ciencia objetiva para capturar la totalidad de la realidad, especialmente la realidad de la conciencia. Nos recuerda también esa otra cita famosa atribuida a Wittgenstein. Si un león pudiera hablar,
no podríamos entenderle. Claro, la diferencia radical de forma de vida, como decía él, crearía una barrera insalvable para la comprensión mutua. Exacto. Es una idea que invita a la humildad sobre nuestro propio punto de vista y la capacidad de entender otras mentes, incluso las no humanas. Y esto nos lleva, creo, a la transformación personal, a las metáforas del espíritu. Nietzsche nos ofrece una secuencia muy potente en Así habló Zaratustra: el camello, el león y el niño. Sí, es la alegoría de las tres metamorfosis del espíritu en su camino hacia la libertad y la creación. Primero, el espíritu es como un camello, fuerte, paciente, arrodillándose para cargar el peso de los valores tradicionales, la moral del deber, el tú debes impuesto desde fuera. La sumisión, Es la etapa de la sumisión a la autoridad, sí. una carga pesada. ¿Cómo se libera de ella? Transformándose en león. El león representa la rebelión, la fuerza que conquista su propia libertad en el desierto. Se enfrenta al gran dragón del tú debes y le opone su propio yo quiero. El no a lo establecido. El león destruye los viejos valores, dice no a la moral establecida. Es un paso necesario de liberación, de nihilismo activo. Pero destruir no es crear, ¿verdad? El león se queda ahí, en la negación. No, para crear nuevos valores, para afirmar la vida más allá del bien y del mal tradicionales, el espíritu debe transformarse una vez más en niño. El niño. El niño es inocencia, olvido, un nuevo comienzo, un juego creador, una rueda que gira por sí misma, un santo decir sí a la vida. Qué bonito. El niño no necesita justificaciones externas, crea espontáneamente. Representa la superación final, la capacidad de establecer valores propios desde la afirmación de la voluntad de poder y el amor fati. Es la figura que apunta hacia el Übermensch, el superhombre nietzscheano. Camello, león, niño. Un viaje espiritual intenso representado en tres animales, o bueno, figuras animales. Es increíble cómo estas figuras condensan ideas filosóficas tan complejas. Totalmente. Hemos visto al lobo de Hobbes justificar el Estado, al león y al zorro de Maquiavelo enseñar estrategia política, al escarabajo de Wittgenstein revelar la naturaleza social del lenguaje, A la lechuza de Hegel reflexionar sobre el tiempo de la filosofía. al murciélago de Nagel cuestionar los límites de la conciencia, y a la trilogía de Nietzsche marcar un camino de transformación. Y son solo algunos ejemplos de este vasto bestiario filosófico, ¿eh? Hay muchísimos más. Lo que demuestra es cómo la filosofía, a menudo vista como puramente abstracta, recurre constantemente a lo concreto, a lo vivo, al mundo animal que compartimos y observamos, para pensar. Para pensar mejor, quizá. Posiblemente. Estas metáforas no son simples adornos, para nada. Son herramientas conceptuales que enfocan problemas, revelan presupuestos, critican posturas y nos invitan a vernos a nosotros mismos y a nuestra relación con el mundo de formas nuevas. Usamos a los animales para entendernos, criticarnos, proyectar nuestros miedos y esperanzas. Y eso me lleva a una última reflexión, ya para terminar. A ver, Si los filósofos han poblado su pensamiento con estas bestias, lobos, leones, lechuzas, murciélagos, camellos, ¿qué bestias conceptuales, por así decirlo, habitan nuestro pensamiento hoy? es una pregunta muy pertinente, muy buena. Quizás la inteligencia artificial es nuestro nuevo, no sé, simio imitador o loro parlante, ¿Podría ser? desafiando constantemente qué significa pensar o ser humano. O quizás las redes sociales son ese palomar platónico que mencionabas antes, ¿no? Sí, lleno de información que poseemos, pero no siempre comprendemos ni tenemos activamente. Exacto. Estamos creando, quizás sin darnos cuenta, un nuevo bestiario tecnológico o digital para intentar dar sentido a las complejidades del siglo XXI. Es una buena pregunta para seguir rumiando, como dices. Para seguir dándole vueltas. Desde luego. Una reflexión para continuar explorando.